En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. En nuestra predicación anterior comentábamos cómo Cristo derrota la gran mentira y nos muestra la gran verdad. La gran verdad es la revelación del rostro del Padre, de manera que Cristo le puede decir a su discípulo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir que todas las deformaciones, todas las caricaturas, todos los engaños del príncipe de las tinieblas caen frente al rostro de Cristo, que revela la verdad de Dios Padre. Pero también en Cristo se revela la verdad de lo que somos nosotros, los seres humanos. Una frase que amaba mucho el Papa canonizado San Juan Pablo II: Cristo revela el hombre al hombre mismo. Es decir, la verdad de nuestra humanidad se revela en Cristo. Y por eso, como enseña Santo Tomás de Aquino, haciendo exégesis de aquella frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Santo Tomás: Cristo, en cuanto hombre, es camino que nos muestra hacia dónde hemos de dirigirnos, en cuanto Dios es verdad y es vida. Al mismo tiempo, Cristo es camino para nuestra humanidad y es plenitud hacia la que nos dirigimos. Por eso, en la Eucaristía, Cristo se hace presente de un modo pleno, de un modo total. Y esto es lo que significa comulgar. Vamos a dividir esta segunda enseñanza en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión sobre lo que quiere decir esto de comulgar, porque no es un acto externo, sino la unión de todo nuestro ser con todo el ser de Cristo. En segundo lugar, vamos a descubrir cómo esa comunión trae inmediatamente derechos y deberes para toda la comunidad cristiana. De modo que así como a la Eucaristía la llamamos cuerpo de Cristo, y es verdad, así también nosotros somos cuerpo de Cristo. Esa relación que hay entre el sacramento y la comunidad. Y por último, vamos a preguntarnos, y ese es el título de esta conferencia, vamos a preguntarnos si Cristo de verdad puede contar con nosotros. Porque en nuestra primera charla decíamos: nosotros podemos contar con Él. Ahora, en esta otra reflexión, nos vamos a preguntar si Él puede contar con nosotros. Entonces vamos desarrollando nuestro tema. Empezamos por lo que significa esto de la comunión, esto del comulgar. Démonos cuenta, hermanos, que el pecado es siempre división, separación, conflicto. Separación ante todo con Dios, al que se le niega su soberanía sobre la propia vida. Por eso todo pecado implica una rebeldía, es un rechazo. Y esa rebeldía o rechazo, por supuesto que trae división. Hay una división, una separación. Cristo viene como reconciliación que Dios nos ofrece a través del amable rostro de la misericordia,
a través de la mano tendida que Él nos da por su compasión, es posible levantarnos para llegar a la verdadera reconciliación con Dios. El pecado también es división entre unos y otros seres humanos, porque marcados por el pecado, habiendo quitado del trono que le corresponde a Dios, en ese trono algo ponemos. Ahí ponemos nuestros ídolos, nuestras codicias. Ahí nos ponemos a nosotros mismos y nuestro ego. De modo que es inevitable que si cada uno pone su ego en el propio trono, mi ego va a entrar en conflicto con el tuyo. Tus intereses van a resultarme opuestos. Y por eso, habiendo roto con Dios, el pecado produce de inmediato ruptura entre nosotros los seres humanos, que ya somos incapaces de vernos como verdaderos hermanos, sino que empezamos a vernos como herramientas, como juguetes, como instrumentos los unos de los otros. Y por eso, una sociedad marcada por el pecado es una sociedad que instrumentaliza al ser humano, lo convierte simplemente en un objeto de producción, en un medio de producción, o lo convierte en un medio de placer. Vemos que tristemente eso ha sucedido en nuestra sociedad. La sociedad alejada de Dios muy pronto convierte sobre todo a la mujer, que es el manantial de vida que Dios ha puesto sobre esta tierra, convierte a la mujer en un juguete, en un objeto simplemente de placer, de diversión, de entretenimiento. La objetivación del ser humano, ese volver al otro un objeto, una herramienta para mis intereses o un juguete para mi entretención, eso es lo propio del pecado. ¿Por qué? Repito, porque habiendo quitado a Dios su trono en el corazón, el ser humano pone otra cosa ahí, y esa otra cosa serán ídolos homicidas o será nuestro propio ego. El ser humano en pecado está también en guerra contra la naturaleza. Mira a la naturaleza como una cantera de la cual pretende saciar toda su codicia, toda su necesidad. Pero como nosotros en nuestro corazón tenemos un anhelo infinito, ninguna cantidad de oro, ninguna cantidad de placer, ninguna cantidad de tierra o de posesión podrá saciarnos. Por eso, el ser humano herido por el pecado termina mirando a la naturaleza como una fuente infinita de explotación. Se convierte en depredador de la naturaleza, o lo contrario, idealiza las experiencias sensoriales o cognitivas o las que sean, y entonces adora a la naturaleza. El pecado destruye la relación que Dios había querido con la naturaleza. Dios en el libro del Génesis nos dice que estamos llamados a ser señores de la naturaleza, pero Él es el único Señor, y por eso el ser humano, cuando es llamado a ser señor de la naturaleza, es llamado a ser representante de Dios dentro del mundo, puesto que la descripción que la Biblia hace de la naturaleza es como un jardín. Entonces lo propio del ser humano es ser el que cuida y cultiva el jardín. El pecado daña esa relación. La naturaleza no es un jardín, sino es una cantera para explotar o un basurero para echar los desechos de nuestro abuso. Por eso nos damos cuenta que el pecado destruye todas las relaciones. Con Dios, al que veo como un envidioso que no me deja ser feliz, según explicábamos en nuestra charla de la mañana. Con el hermano, al que ya no lo veo como hermano, sino como una herramienta o un juguete. Con la naturaleza, a la que veo como una cantera que exploto sin ninguna conciencia y sin ninguna responsabilidad social, o como un basurero que dejo arruinado para las nuevas generaciones. Eso es lo que trae el pecado. Viene Cristo a nuestra vida
Y entonces Cristo viene a restaurar la verdadera relación con Dios, con el hermano, con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces Dios ya no es un tirano lejano, no es un envidioso encerrado en su burbuja de felicidad. Es un Padre, es mi Padre, es mi Abba, es aquel a quien puedo proclamar como cercano, porque yo mismo me reconozco hijo suyo, coheredero con Cristo. Es mi Abba, es mi papá, y así cercano me reconozco en mi plena dignidad. Segundo, el mismo que me ama, el mismo que me sana, el mismo que me restaura, es el mismo que te restaura. Y por eso puedo ver en el brillo de tus ojos, puedo ver en tu sonrisa, puedo sentir en tu abrazo la verdad del mismo que ha obrado en mí. De manera que teniendo un Padre común, volvemos a ser hermanos y podemos reconocernos y abrazarnos y aceptarnos genuinamente como hermanos. No por un asunto de simple simpatía, no por un asunto de simple conveniencia, no por un asunto de simple comunión de intereses, sino porque veo en ti brillar el mismo amor que me ha cambiado a mí. Por eso la comunión que se crea entre aquellos que han sido redimidos por Cristo es una comunión que está marcada por un amor más allá de la simpatía o la antipatía. Por eso dice también San Pablo que en esto no hay judío ni griego, hombre ni mujer, bárbaro o escita. Lo que dice Pablo es que precisamente porque el mismo Cristo obra en todos, por eso podemos llegar a ser hermanos. Es imposible una fraternidad genuina donde no hay una genuina filiación. Filiación significa ser hijos. Pero allí donde Dios restaura el espíritu de hijos, también hace posible el espíritu de hermanos. Es vacío hablar de fraternidad si no hay un Padre, y ese Padre es el que se nos ha revelado en Cristo. De manera que en Cristo también se hace posible restaurar la relación con los hermanos. En Cristo el ser humano restaura también su relación con la naturaleza. No la mira como una cantera que explota sin conciencia indiscriminadamente. Tampoco, mucho menos, como una especie de basurero. No, es mi casa. Como hermosamente dice el Papa Francisco, es la casa común. Empezamos a mirar este hermoso planeta como la casa común, como el jardín que hemos de cultivar y cuidar entre todos. La relación con la naturaleza se restaura en la persona de Jesucristo, porque sé que esta casa no es solo mi casa, sino es la casa de todos, y no solo de los que hoy vivimos, sino de las generaciones que han de venir. Y por eso ya sentimos responsabilidad hacia aquellos que van a venir, y por eso cuidamos el planeta. Entonces date cuenta cómo en Cristo se restauran todas estas relaciones y se hace posible una verdadera reconciliación. Teniendo firme ese punto, podemos asomarnos a lo que significa una verdadera comunión. La comunión entonces, ¿qué es? Y de ahí vamos a entender qué significa comulgar. La comunión significa que la misma vida, el mismo pensamiento, el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo señorío que hay en Jesucristo está en los discípulos de Jesucristo. Cristo expresa este misterio con varias expresiones, como por ejemplo, nos dice que si nosotros estamos en Él, si permanecemos en Él, daremos fruto abundante. Y nos enseña que todos nosotros somos como las ramas, como los sarmientos de una misma vid. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, y mi Padre es el viñador.
El que permanece en mí da fruto abundante. Dar fruto. Damos fruto si estamos en Cristo. De modo que si nosotros estamos en Él, si nosotros permanecemos en Él, podemos dar ese fruto. Esa es la unión que nosotros tenemos con Él. La misma savia que corre por la vid, por supuesto que es la que corre por las ramas de la vid. Una misma vida es la que está en la planta, por supuesto, y en las ramas. Son inseparables. Si separas una rama de la vid, ya no puede dar fruto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es cuando nos dice que el que me come vivirá por mí. Juan capítulo 6. El que me come vivirá por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese vivir por Cristo. San Agustín nos explica hermosamente este misterio de la obra y majestad y señorío de Cristo en nosotros cuando dice: cuando comulgamos, comemos, nos alimentamos de Cristo. Pero no sucede con este alimento como con los otros alimentos. ¿Por qué? Porque cuando comemos los alimentos de esta tierra, lo que comemos se vuelve nosotros. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, nosotros nos volvemos Él. Y esto es así porque Él es el pan vivo. El pan que nosotros comemos y los alimentos que nosotros consumimos en general son alimentos que están muertos o que los matamos precisamente para alimentarnos de ellos. En cambio, Cristo es el pan vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Guiado por San Agustín. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Cristo, cuando llega a nosotros como alimento, no llega muerto sino vivo. Y si llega vivo, llega con toda su majestad, llega con toda su fuerza, llega con toda su gracia, llega con todo su espíritu. Es decir, llega a obrar en nosotros. Nosotros obramos sobre los alimentos para digerirlos, y esos alimentos luego se convierten en lo que es nuestro cuerpo, nuestros huesos, músculos, tendones, qué sé yo. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, es Él el que obra en nosotros. Es Él el que nos cristifica. Es Él el que nos hace semejantes a Él. Es Él el que opera y obra en nosotros. Ese es el tipo de unión. Eso es lo que significa comulgar. Lo cual nos lleva a una palabra que a veces se dice que es difícil de entender. Yo creo que a la luz de las explicaciones que estamos tratando de dar, no es una palabra tan difícil. Me refiero a la palabra transubstanciación. Una palabra larga, transubstanciación. Pero no es tan difícil. Nos damos cuenta inmediatamente que tiene una partícula trans que indica el cambio de una realidad a otra. Como transportar, es portar de un lugar a otro. Eso es lo que significa transportar. Una transición es el cambio de un sitio o de una condición a otra. Entonces, la transubstanciación es el cambio de una sustancia a otra sustancia. Y bueno, aquí necesitamos un minuto de filosofía. ¿Qué queremos decir con la palabra sustancia? No es tampoco complicado. Sustancia quiere decir la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? Eso es lo que significa sustancia. La sustancia es aquello que substat. Ya que me he dado cuenta que hay tanto entusiasmo por el latín en esta asamblea, entonces por eso pues es bueno tomar la palabra latina. Substat, lo que está más allá de las apariencias, lo que realmente es algo. Entonces, si yo tomo por ejemplo,
Si yo tomo, por ejemplo, una representación, digamos en cera, una estatua de cera de un personaje famoso, qué sé yo, de un cantante, de un actor, mirándolo de lejos, yo digo es él, pero luego me acerco y me doy cuenta que más allá de la apariencia, no es él. Se parece muchísimo, es una escultura muy bien hecha, pero no es él. Y si no es él, entonces la substancia, la respuesta a la pregunta ¿qué es?, cambia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una representación de un cantante, repito, de un futbolista, de uno de esos tantos personajes que son famosos mundialmente, un futbolista que es famoso mundialmente es este hombre Ronaldo, por ejemplo, Cristiano. Entonces, si yo tengo una representación, se ve exactamente igual, pero ya cuando pregunto ¿qué es?, ya yo no voy a responder es Cristiano Ronaldo, sino digo es una estatua de cera de un futbolista. Eso es lo que significa la expresión substancia. La substancia significa simplemente la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de transubstanciación, lo que estamos diciendo es que en la Eucaristía cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo al principio? Tengo pan de trigo, eso es lo que tengo al principio. La respuesta a la pregunta ¿qué es pan de trigo. Pero en la Eucaristía, en la celebración eucarística, resulta que la respuesta cambia, de tal modo que yo no voy a adorar pan de trigo. En cambio, en la Eucaristía, la presencia real de Cristo cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? De modo que después de la consagración en la Eucaristía, si me preguntan ¿qué es?, yo tengo que responder es Jesucristo. Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, hermanos, no le tengamos miedo a esa palabra. Ni digamos tampoco que es una palabra difícil de entender, no es cierto. La transubstanciación simplemente significa que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cambia. Cambia trans. ¿Qué es? Alude a substancia. Entonces, en la transubstanciación cambia la respuesta a la pregunta ¿qué es? Eso es lo que significa transubstanciación. Y dice uno, ¿y por qué esa locura de Cristo de cambiar la respuesta a la pregunta? Es decir, ¿por qué se da ese cambio en la sustancia? Solo hay una explicación, hermanos, solo hay una. La única explicación para semejante milagro, la única es el amor. Es por amor. Es porque Él quiere tener la certeza y quiere que tengamos la certeza de que está infinitamente cerca. Infinitamente cerca. Más cerca y más adentro de mí que yo mismo, dice San Agustín. Infinitamente cerca. Esa presencia eucarística de Cristo, ese milagro que podríamos calificar de absurdo, porque como dice Santo Tomás, todos los sentidos se engañan en la Eucaristía. Ese milagro que calificaríamos de absurdo solo tiene una explicación, y esa explicación es el amor que no soporta la distancia. Hemos empezado a decir que Cristo ha logrado, a través del sacrificio de su sangre, ha logrado la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es el abrazo entre Dios y el hombre, abrazo nuestro como hermanos, aceptación de la propia condición, la de cada uno, aceptación del mundo bello en que vivimos y cuidado de él como de un jardín. Eso es lo que significa la redención, la reconciliación que ha traído Cristo. Y esa reconciliación que ha traído Cristo, ese abrazo, no soporta la distancia, porque así es el amor.
porque el amor no soporta la distancia. Por eso los enamorados siempre se dicen: quisiera que estuvieras aquí, quisiera estar contigo. Por eso los enamorados se toman de la mano, por eso los enamorados se abrazan, se besan. Por eso los casados unen sus cuerpos, porque el amor es unitivo, porque el amor no soporta la distancia. Pues Cristo nos ha amado de modo sublime, irreversible. El tamaño del amor de Cristo es el tamaño de su propio ser. Y como la respuesta a la pregunta ¿qué es Cristo? Solo puede ser la segunda persona de la Trinidad encarnado por amor a nuestra salvación. Entonces el tamaño del amor que Cristo nos tiene es el tamaño de su ser divino, y ese amor no tolera la distancia. Entonces lo que tenemos en la Eucaristía es un milagro permanente, un milagro que solamente tiene explicación en el amor. Es un nivel de entrega, es un nivel de donación que no tiene paralelo en ninguna otra obra de la Iglesia. Y por eso la Iglesia siempre ha visto a la Eucaristía como el sacramento por excelencia. Por eso también se ha dicho, es la fuente, es la cumbre de toda la vida de la Iglesia. Ahí tenemos, hermanos, una sencilla explicación de esa palabra, que para ustedes que están aquí en este Coliseo, y para los que nos están escuchando a través de Radio María o de otros medios, y para los que luego escuchen estas palabras en internet o en otro lugar, que a todos quede claro: no más miedo con la palabra transubstanciación. No tenemos que esconderla. ¿Por qué? Porque es una palabra que habla de amor es de lo que habla. Es una palabra que habla de amor. Es verdad que la Iglesia ha tenido que utilizar los más finos recursos de la filosofía para llegar a pronunciar esa palabra, pero el hecho de que la elaboración intelectual requiera de tanta finura, de tanta precisión y delicadeza, no significa que sea un misterio distante de nosotros. Al contrario, es un misterio que nos habla de una cercanía infinita. Por última vez repito, ¿qué queremos decir con transubstanciación? Queremos decir que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Ha cambiado. Ahora tenemos una respuesta distinta. Es tan sencillo como eso. Antes la respuesta era pan, ahora la respuesta es Cristo. Y ese nivel de entrega de Cristo explica también qué clase de disposiciones, qué clase de preparación hemos de tener nosotros para acercarnos a la Eucaristía. Ahí es donde está la explicación precisamente. ¿Por qué? Porque si Cristo en el misterio eucarístico, que es misterio de comunión, que es misterio de reconciliación, que es abrazo de amor, si Cristo se da completamente, la única y propia manera de comulgar es entregarnos también nosotros completamente. Es la única manera de comulgar. De otro modo, estaríamos en una condición que se parecería demasiado a un adulterio. ¿Por qué? Porque en el caso, supongamos que Dios nos libre, en el caso, supongamos, de un adúltero, supongamos un hombre casado, su esposa es fiel a él, pero él no es fiel a la esposa. O lo contrario, él es fiel, pero resulta que ella es infiel. Es el caso que describen varias veces los profetas. Entonces, él es fiel a su esposa. Dios es el esposo, la esposa es su pueblo. Dios es fiel a su esposa. Esposa en ese caso significa su pueblo. Pero el pueblo es idólatra y el pueblo es infiel. Uno se da cuenta que hay una ruptura en eso. Hay una injusticia en eso, hay una burla en eso. Y por eso la Iglesia pide de nosotros las debidas disposiciones para comulgar. ¿Qué significa eso? Pues perfectos, inmaculados, santos como Él es, no vamos a ser. Pero sí hay algo que la Iglesia nos pide, y es que haya en nosotros
la voluntad coherente y positiva, real, de abstenernos de todo lo que ofende a aquel que de tal manera nos ha amado. Por eso, nosotros hemos de buscar llegar con las mejores disposiciones a la Eucaristía para que esa comunión sea real, para que el nivel de entrega de Cristo, de alguna manera, aunque pálida y pequeña, se alcance a reflejar en nosotros. No se trata de un asunto de lo que en la historia de la iglesia se llama jansenismo. El jansenismo pedía una especie de perfección moral actual en las personas para poder comulgar, de modo que poquísimos o nadie tenía derecho a comulgar. No se trata de eso, no se trata de jansenismo, se trata sí de verdadera disposición interior para que haya en nosotros la voluntad de rechazo a todo pecado actual para acercarnos a la Eucaristía, aún sabiendo que seguramente hay tanto camino por recorrer. Eso es lo que significa comulgar, y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Este tema es tan serio que el apóstol San Pablo se dio cuenta. No se puede tratar esta realidad de cualquier manera, y llegó a soltar estas palabras que son de las más dramáticas de toda la Biblia. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Son palabras demasiado duras, son palabras demasiado fuertes, pero que están mostrando que si Dios nos ha amado en serio, nosotros somos llamados a amarlo también en serio. Eso es lo que significan esas palabras. Que nuestra respuesta de amor sea una respuesta plena dentro de la realidad de las limitaciones que indudablemente tenemos, porque indudablemente también somos caminantes. Pasemos de esta primera parte a la segunda. ¿Qué implica esto en cuanto a la comunidad cristiana? ¿Qué derechos y qué deberes tiene la comunidad cristiana? Observemos, hermanos, que la expresión cuerpo de Cristo se utiliza a la vez para la Eucaristía y para la iglesia. Las dos son llamadas cuerpo de Cristo, la Eucaristía y la iglesia. Esto no puede ser una casualidad. Hay algo muy profundo aquí. Lo expresaba aquel hermoso documento también de Juan Pablo II. La Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Hace en el sentido de celebra, a veces se utiliza el término técnico, confecciona la Eucaristía. La Eucaristía hace la iglesia, porque a medida que Cristo va reinando más y más en cada uno de nosotros, a medida que Cristo va ganando su trono, su terreno, su lugar, su señorío en cada uno como miembro de ese único Cristo va encontrando también su lugar dentro de la comunidad cristiana. Tu crecimiento en la fe, tu crecimiento en el Señor me hace bien a mí y nos hace bien a todos. A medida que tú vas creciendo en Cristo, todos nos beneficiamos de los dones que tú has recibido. Se nota muy particularmente en el caso de la persona del sacerdote. Ahí es donde mejor se nota. Si el sacerdote crece en coherencia, en oración, en santidad, en generosidad, si el sacerdote crece en unión con Dios, de inmediato eso repercute en el pueblo cristiano. De inmediato tiene una implicación en el pueblo cristiano. Pero lo mismo vale para cada uno de nosotros. Lo mismo vale para cada uno. Por eso, la comunidad cristiana se va beneficiando de los bienes espirituales e incluso materiales que unos van teniendo. Observa lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre ellos nadie pasaba necesidad. Glosa: ni material, ni emocional, ni familiar, ni espiritual. Nadie pasaba necesidad, porque los que tenían bienes los ponían a disposición de todos. Fíjate cómo la comunidad, según dice el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, se va robusteciendo
se va levantando a través de la fuerza que le da el mismo Cristo. Nadie pasaba necesidad, y repito el comentario, la glosa, ni espiritual, ni emocional, ni familiar, ni espiritual, ni material, ni espiritual, ni afectiva, ni familiar. Esa es la comunidad cristiana, alimentada por Cristo, una comunidad verdaderamente eucarística. Es una comunidad que comparte los bienes que recibe del único y verdadero Señor, del único y verdadero Jesucristo. A través de su presencia con la que Cristo alimenta a cada uno de nosotros, Cristo hace abundantes los bienes que llegan también a los otros miembros de la comunidad. Yo quiero hacer un par de aplicaciones prácticas para que se vea cómo una comunidad eucarística es una comunidad que tiene la suficiente fuerza para salvar, para levantar a los que están en mayor peligro. Consideremos el caso de una mujer que tiene su novio. Esta mujer, pues, llevada un poco por su pasión, por su debilidad, ha empezado a tener relaciones con el novio. No es lo que debería hacer, pero bueno, es lo que ha sucedido. Ella queda embarazada. De inmediato, la receta, la solución, muy entre comillas, que el mundo propone es el aborto. Esa es la solución falsa, pero esa es la solución que propone el mundo. Imaginemos que esa mujer se encuentra sola en la medida en que no siente que la familia la vaya a apoyar. Se siente sola porque ella siente que su vida académica y probablemente laboral se va a arruinar completamente. Mi experiencia de más de 25 años de sacerdocio es esta: cuanto más sola se siente una persona, peores decisiones toma. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tema del aborto, porque a veces en el deseo de luchar contra el aborto empezamos a culpabilizar y acusar y condenar a la mujer que aborta, señalándola, hundiéndola, relegándola. Es verdad que es un crimen terrible, es verdad eso, pero atención, en ese crimen quizás tenemos responsabilidad muchos otros. Porque en la medida en que dejamos a la mujer, empezando por el que la embarazó, en la medida en que dejamos a la mujer sola, en esa medida la estamos empujando al abismo. Si esa misma mujer, que en ese momento yo sé que no debería haber tenido relaciones sexuales con su novio y etcétera, etcétera, si esa misma mujer que cometió un error como lo puede cometer cualquiera, si esa misma mujer está rodeada de una comunidad y en esa comunidad cristiana y creyente hay apoyo para ella, apoyo no significa complicidad. Nunca en la vida cristiana apoyar a una persona es aprobar el pecado, nunca, eso no puede ser apoyar. Apoyar significa: ha sobrado mal, así no es, o está sobrando mal incluso. Apoyar significa: ha sobrado mal, pero más allá del mal que haya visitado tu vida, quiero ser parte de la respuesta que tú necesitas en este momento. Imaginémonos que esa mujer está en un buen grupo juvenil, en un buen grupo parroquial. Imaginemos que tiene una familia llena de caridad, que entiende que ella se ha equivocado, pero que le ofrece toda la ternura y todo el soporte de amor que ella necesita en medio de su embarazo. Estoy seguro, estoy completamente seguro que esa mujer no se planteará, y si se lo plantea podrá superar victoriosa la tentación del aborto. ¿Por qué? Porque ha recibido apoyo incluso después de haber cometido ese error. ¿Qué significa esto? Esto significa que la comunidad cristiana ha de ser ese lugar
donde hay amor para todos, donde hay apoyo para todos, donde hay cuidado para todos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: nadie pasaba necesidad. Pero no te quedes mirando únicamente las necesidades de que si les faltaba comida para poner sobre la mesa, o si les faltaba vestido, les faltaba vivienda. Eso también. Pero no pasar necesidad significa que tenemos la capacidad de acoger, respaldar, hacer presencia, apoyar, tener ternura, tener abrazo, tener tiempo para ese, en el momento en el que más lo necesita. Yo no podré estar jamás de acuerdo ni con la legalización del aborto, ni con el negocio asqueroso de matar bebés. Jamás podré estar de acuerdo con eso. Pero tampoco creo que hacemos un favor si en nuestro fervor pro vida únicamente culpabilizamos a la mujer. La verdadera respuesta pro vida es, en primer lugar, la dignidad de la mujer y la dignidad de la vida humana. En segundo lugar, una buena educación que ayude para prevenir que vayan a suceder embarazos en el momento en el que no es. Y en tercer lugar, un camino de apoyo, de ternura, de verdadera misericordia para aquella persona que ha caído, de manera que no tenga que plantearse siquiera el tema de si va a matar o no va a matar a su criatura. Eso es ser verdaderamente pro vida. Desde aquí, desde este micrófono, desde este lugar y ante esta asamblea, quiero saludar con cariño a todos los que trabajan en el movimiento Pro Vida. Y si les digo esto, el aplauso para ellos, por favor. Y si les digo esto, es porque siento que estamos en el mismo equipo. Y solamente para que aprendamos que luchar pro vida no es únicamente impedir, es parte de la lucha, impedir que se aprueben leyes que favorecen los abortos. Pero para mí la lucha más grande no es ni siquiera la de las leyes. La lucha más grande es verdaderas comunidades cristianas donde las mujeres, así les pongan un abortuario en cada esquina, digan: mi bebé se salva porque se salva, porque tengo respaldo, porque tengo apoyo. Eso es ser pro vida. Entonces fíjate hasta dónde nos lleva la Eucaristía. La Eucaristía hace abundante el reinado, hace abundante el amor, hace abundante la acción de Cristo en cada uno de nosotros. Y a medida que el amor de Dios va floreciendo en cada uno de nosotros, a medida que eso sucede, entonces nadie pasa necesidad, ni económica, ni afectiva, ni familiar, ni espiritual. Mi segundo ejemplo es parecido. ¿Qué sucede cuando una persona sufre la destrucción de su matrimonio por la razón que sea? No entremos en detalles. Su matrimonio se dañó. Está casado válidamente por la iglesia, el matrimonio no se pudo más, realmente la convivencia no tiene sentido, se están haciendo demasiado daño, se separan. ¿Cuál es la receta, la solución en comillas bien grandes, la supuesta solución que propone el mundo? La gente llama a eso: tengo derecho a rehacer mi vida. Bueno, este que les habla ya tiene unos cuantos años en el servicio sacerdotal, consejería a parejas, consejería a familias. Yo creo que ya hay bastantes historias que yo he alcanzado a conocer en tantos años. ¿Y cuál es la experiencia mía? Que el cuento de rehacer la vida no funciona. ¿Por qué? Porque entonces voy a rehacer mi vida. Espere, creo que a la tercera va la vencida, si no a la cuarta o a la quinta. Te voy a decir una cosa: la verdadera solución no está en eso. Y para mí es un espectáculo, como sacerdote, es un espectáculo muy triste ver a las personas que van repitiendo los mismos errores, porque la mayor parte de las personas lo que hacen al cambiar de relación es repetir casi en una fotocopia sus problemas, porque esos problemas de fondo no se han arreglado. Y solo te doy un ejemplo. Hay muchas mujeres
que presentan severas deficiencias de amor paterno, es decir, cuando eran niñas, un papá ausente, o un papá tirano, o un papá distante, o un papá metido en sus negocios, les las dejó sin el tiempo, el cariño, el abrazo, la palabra, que es tan importante en la formación de una niña, de un adolescente. Muchas mujeres entonces, con esas deficiencias vitamínicas de amor paterno, empiezan a buscar más que un novio, empiezan a buscar un reemplazo del papá que no tuvieron. Si esa persona empieza a buscar el papá que no ha tenido, no está buscando realmente un esposo. Lo mismo sucede en los hombres. Hay muchos hombres que realmente lo que terminan buscando es una especie de mamá o de continuación de la mamá. Y por eso escucha uno a algunas mujeres, si uno les pregunta, mujeres casadas, ¿usted cuántos hijos tiene? Y ella responde, 3, mejor dicho, 4. Ya usted sabe cuál es el cuarto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona tiene severas deficiencias, áreas enteras de su vida que no han sido sanadas, áreas enteras de su vida en donde Cristo no es todavía Señor. Eso es gravísimo. Ahí es donde entra, ese es el primer round a favor de la Eucaristía. Quien verdaderamente le otorga señorío a Cristo, le da permiso de que entre a sanar esas áreas profundas de la vida. Pero más allá de eso, supongamos que la persona se separa. ¿La receta del mundo cuál es? Vaya y consígase otra. Pero si este es un hombre que está buscando una mujer que reemplace a la mamá o que prolongue la manera como la mamá lo trataba a él, lo que buscó en la primera esposa fue reemplazo de la mamá. Lo que busca en la segunda esposa es reemplazo de la mamá. Lo que busca en la tercera es reemplazo de la mamá. ¿Y dónde muere? En la casa de la mamá. Ese no es el camino de solución. Lo que yo les estoy diciendo no es inventado, no es teoría, es lo que yo he visto. Lo he visto en la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta? La verdadera respuesta, hay que analizar caso por caso. Recuerden que hay muchos matrimonios en los que de verdad hay que pensar si hay que hacer un proceso de declaración de nulidad. Pero lo que quiero decirte es esto. Si ese hombre que ve hundirse su matrimonio, por ahora no estudiemos si era válido o no era válido, no entremos en eso. Simplemente este hombre ve hundirse su matrimonio. Si ese hombre no tiene a nadie, no tiene ninguna fuente ni de cariño, ni de ternura, ni de compañía, ni de comprensión, ni de escucha, es demasiado probable que ese hombre se lance a una nueva relación, simplemente porque está en una situación en la que no aguanta la soledad. Yo he acompañado distintas comunidades, especialmente en la espiritualidad de la renovación carismática. He visto grupos de oración en donde hay personas separadas. Qué distinta es la vida en un buen grupo de oración donde hay personas separadas. ¿Por qué? Porque en un buen grupo de oración, en una buena comunidad de fe, en una buena comunidad eclesial de base, en una buena comunidad fundada en Cristo, la persona separada sigue siendo una persona que necesita tiempo, escucha, comprensión, ternura, etc. Pero esta vez hay una comunidad. La comunidad se convierte como en esa red protectora que no deja que se hundan en la repetición de sus pecados las distintas personas. Seguramente hemos visto esos grandes circos donde hay unos malabaristas, unos trapecistas, quise decir, que a grandes alturas hacen unos saltos increíbles, una cosa que realmente le da a uno vértigo de solo presenciarlo. Ellos, por ley, tienen que tener debajo una red, porque algo puede salir mal. Si algo sale mal, y yo he visto, y ustedes también, videos donde algo ha salido mal, la persona cae, pero no se desespera porque sabe que hay una red. Cae en la red, se baja de la red, vuelve y sube, no ha pasado nada. Si no existiera la red, pues aumentaría el número de funerales en ese lugar.
Entonces, ¿qué es una comunidad alimentada por Cristo Eucaristía? Una de las cosas que es la comunidad es una red, porque todos podemos caer, todos, y una red que nos sostiene. Es distinto que una persona se quede separada y se quede con su amargura, con el recuerdo de sus discusiones y con su odio reprimido en un apartamento como bestia enjaulada, sin saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es muy distinto quedarse así a que mi matrimonio falló, mi vida ha fracasado, pero tengo amigos, tengo hermanos, tengo con quien hablar, tengo con quien me escuche, tengo quien ore por mí. Hay gente que me dice: voy a ofrecer una hora ante el Santísimo por tus intenciones. Es distinto. Entonces, cerramos esta segunda parte. Los derechos y los deberes de la comunidad cristiana marcada por la Eucaristía. ¿Cuáles son? Muy sencillo. Recibimos el derecho de alimentarnos de aquel en quien reside toda gracia y todo poder. Por favor, tomemos en serio Mateo capítulo 28. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ese es el que te alimenta en la Eucaristía. El que tiene, porque ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder del que ha recibido todo poder es el que está en esa bendita hostia consagrada. Y ese poder es el que hace que lo mejor de ti florezca. Y ese poder es el que hace que la comunidad se convierta en una red bendita que es capaz de soportar, de no dejar caer, de levantar. Hermanos, esto todos lo necesitamos, todos. También nuestros seminaristas. También nuestros sacerdotes, también nuestros obispos. Una comunidad eucarística, una comunidad que vive el misterio eucarístico, es una comunidad que sabe las enormes responsabilidades que tiene el sacerdote como hombre consagrado, pero también sabe que es un vaso de barro, que puede caer, que puede fallar. Por eso lo rodea de oración, por eso lo cuida como un tesoro precioso. Por eso no falta el que con discreción, con cariño, pero también con claridad le diga: Padre, o como dicen aquí que me gusta tanto, paí, me tenés preocupado. Me tenés preocupado, paí. Mire, yo estuve en un retiro espiritual este año en otro país, un retiro con sacerdotes, me correspondía predicar. Un día se acerca un sacerdote y me dice: ¿puedo hablar con usted? Quiero confesarme. Le digo: claro, padre, para eso estamos. Se acerca este padre y empieza a decirme todo lo que él había caído, cómo había decaído en su sacerdocio. Y entonces le pregunto: ¿y usted cómo despertó? ¿Cómo empezó a levantarse? Porque realmente, padre, pues las cosas iban muy mal. Y él me dice esto: una amiga que me conoce hace muchos años se me acercó después de una misa y me dijo: algo está sucediendo contigo, yo te conozco bien, esa no es la manera como tú celebras. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está pasando con tu amor por Cristo? Una amiga lo cuestionó con respeto, con caridad, pero con claridad también. Lo cuestionó, lo llamó al orden. Ese no eres tú. Y este hombre se quedó impresionado porque él llevaba su drama de mediocridad, su drama de espiral descendente. Él iba cada vez perdiendo más de su vocación, cada vez le encontraba menos sentido a su sacerdocio, él iba en espiral descendente. Pero hubo una persona, en el caso de él fue esta amiga, que de una manera correcta, humilde, respetuosa, pero muy clara, le hizo ver: te veo mal. Y este quedó sorprendido, porque a veces los sacerdotes no estamos acostumbrados a que nos cuestionen, a que nos pregunten.
Y por eso hay que pedir en primer lugar para el sacerdote la fe, en segundo lugar la humildad y en tercer lugar la caridad, enseña Santa Catalina de Siena. Ella dice que al orar por los sacerdotes hay que pedir en ese orden. Primero fe, que el hombre crea en los sacramentos, incluyendo los que preside. Segundo, humildad, porque si se nos sube la soberbia ni oímos a Dios ni oímos al prójimo. Y tercero, caridad, para que seamos verdaderos canales del mismo amor que recibimos. Entonces, este padrecito, que tal vez ya estaba un poquito en esa soberbia en la que a veces nos subimos los sacerdotes, se sintió así como chocado de que alguien le hablara, pero esta amiga supo hablarle, y él entonces dijo, como en el libro del Éxodo, la cosa se sabe, la gente se está dando cuenta, de verdad estoy mal. Y él empezó a preguntarse qué era lo que estaba fallando en su vida. Y finalmente, cuando vio que se ofrecía este retiro espiritual en ese país, dijo, yo voy para allá. Y fíjate cómo la pregunta oportuna de esa buena amiga llevó al sacerdote hasta la confesión. O sea que si hay manera de ser buenos amigos de los sacerdotes y buenas amigas de los sacerdotes. Con lo cual estoy diciendo que también el sacerdote necesita esa malla, esa red que lo sostenga. Una red tejida de oraciones, una red tejida de respeto. Yo no estoy invitando aquí a lo que también me ha tocado ver algunas veces. Esas personas que empiezan con una actitud grosera, altanera con el sacerdote, sobre todo en lo que tiene que ver con la liturgia. ¿Y usted por qué hace esto? ¿Y por qué no hace esto otro? Es decir, empiezan a asumir un ministerio episcopal, o yo creo que prácticamente pontificio, que es insoportable. Es que hay gente que también llega con una petulancia donde el sacerdote no, así no. Por favor, se necesita respeto, se necesita humildad, pero el sacerdote también necesita esta malla que lo sostenga. No dejen caer a sus sacerdotes, no los dejen caer. Sosténganlos. Ustedes son un pueblo orante. Ustedes son un pueblo que cree, que espera y que ama. Sostengan con su oración, con su palabra oportuna. Sepan en el momento preciso, con mucha discreción, decir esas palabras que pueden rescatar una vocación. Y ahí suceden cosas maravillosas. Esos son los derechos y los deberes de la comunidad. Síntesis de este punto. La comunidad tiene el maravilloso, el bendito derecho de alimentarse de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Ese alimento celestial hace florecer en cada uno de nosotros lo mejor de nuestros talentos y carismas. Eso hace abundante la comunidad y eso convierte a la comunidad en una malla, en una red que no deja caer a nadie. La chica que se embarazó, el hombre que está desesperado por un problema matrimonial, el muchacho que no encuentra trabajo, el sacerdote que está en crisis, la niña que no sabe cuál es su vocación y está un poco confundida y como atorada en sí misma. Todos tenemos que caber en la Santa Iglesia, todos. Y para todos tiene que haber ese espacio, ese cariño, esa capacidad de acercarnos. Por eso el Papa Francisco nos habla tanto de la revolución de la ternura. Tenemos que saber acercarnos y apoyarnos unos a otros. Y si así obramos, entonces el sacerdote que estaba como en crisis, ya no va a empezar a buscar, a ver en internet, lo que no es sino veneno para el alma. A ver en el chat, a ver, comentario va, comentario viene. Comentarios cada vez subidos más en su tono y cada vez más distantes de su vocación. ¿Por qué llega el sacerdote a eso? ¿Por qué le hace falta esa experiencia bendita de una comunidad que realmente le ayude para que se cumpla lo que dice Hechos de los Apóstoles? Entre ellos nadie pasaba necesidad, ni económica, ni afectiva, ni familiar, ni espiritual. Y Cristo, que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra, es el mismo Cristo
que es capaz de cumplir su promesa en nosotros, de manera que se haga realidad lo que estamos diciendo. Entremos entonces a la última parte, que son las preguntas que nos hace Cristo. Ya hemos hablado en toda nuestra primera charla sobre cómo nosotros podemos contar con Cristo. Recuerde que el tema central de esta segunda charla es una pregunta: ¿puede Cristo contar con nosotros? Y estas son las preguntas que quisiera hacer en nombre de Cristo. ¿Puede contar Cristo con que vamos a ir a comulgar con la debida preparación, con la debida disposición y coherencia? ¿Puede contar Cristo contigo para eso? A mí desde hace años me impacta, a veces hasta las lágrimas, esa expresión que se utiliza cuando tenemos a Jesús frente a nosotros. Se habla de el Santísimo está expuesto. Y en nuestra lengua castellana, estar expuesto significa muchas veces estar en peligro. Ya se trate de la adoración eucarística, ya se trate del sacramento en el que recibimos la bendita hostia consagrada, Cristo está expuesto. Expuesto a ser recibido como se merece, con amor, con humildad, con pureza, con adoración. Pero también a veces, triste es decirlo, expuesto a ser profanado, expuesto al hielo de muchos corazones, expuesto al insulto, al sacrilegio, al dolor, como si se renovara el misterio de su pasión. Por eso la primera pregunta es: ¿puede Cristo contar con que por lo menos los que estamos hoy aquí le vamos a recibir de hoy en adelante todavía con mayor amor, todavía con mayor humildad, todavía con mayor propósito de ser fieles, de ser, por darle un nombre, su ejército eucarístico que lleva la noticia de su amor a todas partes? ¿Puede Cristo contar con que tú vas a ser uno de ellos? Nadie responde. 4 respondieron, de los cuales ningún sacerdote. Ay, Dios mío. Repito mi pregunta fervorosa: ¿puede Cristo contar con que de hoy en adelante vamos a recibirlo en la Eucaristía con la mejor disposición, con la mejor actitud, humildad y adoración para servirle en esta tierra y adorarle en el cielo? ¡Sí! Ahora sí nos entendemos. Gracias a Dios. Claro, eso de que cuando se dice que están en cuestión los estudios de latín, ahí sí le sale la voz. Entonces, esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿puede contar Cristo con que no nos avergonzaremos de nuestra fe católica, ni esconderemos que vamos a misa y que vamos a visitarlo al sagrario? Veo que Cristo cuenta con muchas mujeres, poquitos hombres. Siempre que el Papa Francisco se refiere a esta querida nación paraguaya, exalta a la mujer paraguaya. Siempre. Pero yo creo que le podemos preguntar también a los varones, a los hombres, empezando por la gente del Seminario Nacional. ¿Puede contar Cristo con que no, responden los hombres, con que no nos avergonzaremos de nuestra fe católica, ni por tanto esconderemos que vamos a la Santa Misa y a la adoración eucarística? Sí. Ahora sí. ¿Puede contar Cristo con que los niños y las niñas de nuestro país crecerán con la debida formación y catequesis para que los tesoros del amor eucarístico lleguen a ellos con toda plenitud? ¡Sí!
Se le acabó la gasolina a los hombres en la otra pregunta. Quedaron afónicos. Mire que esto es muy importante, la parte de los niños y niñas. Yo tengo una idea, y es que en la catequesis de primera comunión no deberíamos llamarla catequesis de primera comunión, porque sabe lo que está pasando en mi país hace años, ¿no? En mi país hace años lo que pasa es que la gente se prepara para la primera comunión, pero luego la segunda comunión a veces se demora, y la tercera más. ¿Por qué? Porque la gente se concentra solo en esa celebración. Entonces yo pienso que sería interesante cambiarle el nombre y llamarla no catequesis de primera comunión, sino catequesis para empezar a comulgar. De manera que la gente entendiera que es una vida eucarística la que hay que llevar. En todo caso, lo que ustedes hagan por el amor eucarístico en los niños y niñas es grandioso. Finalmente, ¿puede contar Cristo con que habrá nuevas vocaciones sacerdotales? Porque sin sacerdotes no tenemos presencia eucarística. ¿Puede contar Cristo con que habrá nuevas, fervorosas y sobre todo buenas vocaciones sacerdotales? Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.